Bueno, voy a aprovechar estos segundos para primero agradecer a Dios la oportunidad que me da para compartir con ustedes algunos conocimientos que he adquirido a través de mi experiencia profesional, por primera vez en la Procuraduría de la Administración, que fue mi primer amor. El derecho administrativo sigue siendo mi primer amor. Ahora estoy en el derecho penal y por cosas de la vida también en el derecho internacional. Así que, pero el derecho administrativo, cada vez que lo vayan conociendo, todos aquellos que son funcionarios públicos van a amarlo cada día más y a estudiarlo cada día más, porque es tan complicado y a su vez tan comprometedor. Puedes hacer tanto por tu país a través del derecho administrativo. Todos nosotros aquí somos trabajadores de la función pública y cuando trabajamos muchas veces somos los héroes anónimos que hacemos muchas cosas a favor de la ciudadanía, de las personas más indefensas, de los indígenas, de los menores que están en desamparo. Nosotros los funcionarios públicos somos realmente lo que hacemos, pienso que Panamá día a día. Pues en esta oportunidad me han designado el Instituto Colombo Panameño y agradecerle igualmente al Instituto Colombo Panameño al invitarme a este Congreso de Derecho Procesal en su 12ª versión. Mis felicidades, este es un trabajo arduo y pues antes que se me agote el tiempo voy a dar comienzo a las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. A ver. Para hablar de las medidas cautelares en el contencioso administrativo es imperante hablar del acto administrativo. En este sentido debemos resaltar que una vez que éste se expide con el cumplimiento de todas las formalidades legales, subjetivas y formales, éste adquiere la presunción de legalidad, una presunción de validez, eficacia y ejecutoriedad. Mucho se discute en la doctrina administrativista los conceptos de eficacia y ejecutoriedad. El reconocido tratadista, creo que es Garrido, en 1994 decía que no existía tal distinción, que al fin y al cabo siempre representan lo mismo. Y esta distinción o esta disyuntiva la zanja la ley germana, ya que según he leído de la doctora española Susana de la Sierra, que se los recomiendo plenamente su lectura del libro de las medidas cautelares, dice que introducen el concepto en Alemania sobre la eficacia jurídica directa, dejando entonces de lado lo que son la disputa entre la ejecutividad y la ejecutoriedad de los actos administrativos. Entonces, la administración, al poseer este privilegio de la decisión ejecutoria, asume el riesgo de equivocarse y se equivoca muchas veces porque hace muchas veces decisiones administrativas. Por consiguiente, la contrapartida de la ejecutoriedad del acto administrativo son las medidas cautelares, que en nuestra jurisdicción viene siendo la suspensión provisional del acto administrativo, y que se realiza a través de una solicitud expresa y formal presentada por el administrado contra los efectos del acto administrativo demandado como ilegal. La suspensión provisional del acto administrativo forma parte de la tutela cautelar. La tutela cautelar es uno de los aspectos esenciales de la tutela judicial efectiva, la cual persigue que la resolución que se dicte al final del proceso pueda incidir sobre la misma situación que existía al momento de iniciarse y evitar que el obligado, en este caso el Estado, se sitúe en una posición de que no pueda cumplir con el pronunciamiento judicial. El artículo 206, numeral 2, como reseñó el doctor Gasnell,
adscribe a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo la función de la jurisdicción contencioso administrativo, la de anular los actos acusados de ilegalidad, establecer el derecho particular que se considera violado, y en todos estos procesos el procurador de la administración actuará ya sea en defensa del acto impugnado o en interés de la ley. De acuerdo con nuestra legislación, para que proceda la suspensión provisional del acto administrativo, he identificado 2 artículos que a mi juicio representan y que engloban como 8 supuestos en los cuales no se puede acceder a la suspensión provisional del acto administrativo. Ello es el artículo 28, que consagra los actos que no son admisibles ante la jurisdicción contencioso administrativo, que son unos 4 supuestos, y el artículo 74, que ya engloba los actos que, siendo actos administrativos, pese a ser actos administrativos, no pueden ser susceptibles de la suspensión provisional del acto administrativo. En este sentido, es importante reseñar que el artículo 74 indica que uno de los presupuestos es cuando la acción esté prescrita. Este presupuesto legal tiene validez cuando se está en el proceso de la admisibilidad de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, porque como todos aquí sabemos, se tienen 2 meses para interponer la demanda, y también creo yo que es válido también para cuando se trate de las demandas de advertencia de ilegalidad. De otro lado, también puedo indicar que el artículo 74 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, contempla que no es viable, no es susceptible de suspensión provisional del acto administrativo cuando una ley así expresamente lo dispone. En este apartado, como ejemplo, podemos dar la ley de la Autoridad del Canal de Panamá en el artículo 126, que señala que los actos que se demanden ante la jurisdicción contencioso administrativa no podrán ser susceptibles de suspensión provisional del acto administrativo. También está la ley de la Superintendencia de Valores y del Mercado de Valores, también lo consagra así la ley de seguros y reaseguros, la ley de la comisión del régimen bancario contempla que sus actos administrativos, sobre todo y específicamente es la intervención cuando se dan a los entes regulados, no podrán ser susceptibles de suspensión provisional del acto administrativo. Me llama mucho la atención que cuando empezaba en la década de 1990, 93, 94, era excepcional. Se veía en la literatura extranjera la alusión que hacían hacia las medidas cautelares en la vía gubernativa. Esto no se daba en Panamá antes. Creo que a partir del 2000 para acá se puede ya ver las medidas cautelares en la vía gubernativa, así en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, quien está facultado para decretar medidas cautelares y precautorias, que es el último inciso del artículo 120 del texto único de la Ley 22 del 2006, y también lo tiene el Ministerio de Ambiente, que puede entonces paralizar cautelarmente las actividades del proyecto, obra o actividad de la que se trate sin perjuicio de la interposición de las sanciones que correspondan. Y de igual manera se podrán adoptar en forma inmediata cualquier medida provisional tendiente a prevenir daños al ambiente y a la salud humana. Esto antes hemos evolucionado, por así decirlo, en la administración pública, porque esto antes, en la década del 90, era impensable. Y pienso pues que eso, dado la complejidad de los asuntos que atiende la administración, que muchas veces se le coloque
facultad al tribunal, en este caso al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y al Ministerio de Ambiente, para que decidan sobre medidas cautelares en la vía gubernativa, cuando esto es excepcional, porque en realidad solamente le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, es la única que puede decretar la suspensión provisional del acto administrativo. En cuanto a los presupuestos procesales, bueno, como se conocen ampliamente tanto en la doctrina civil, en casi todas las ramas del derecho penal, las medidas cautelares se rigen por el periculum in mora y el fomus bonis iuris. El periculum in mora responde a una elaboración doctrinal y jurisprudencial que consiste en el peligro de sufrir un perjuicio grave o irreparable en los bienes, derechos, intereses o situación jurídica, para lo cual el demandante, el administrado, debe probar que la ejecución del acto administrativo acarrea graves perjuicios de imposible o difícil reparación. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que cuando se solicita la suspensión provisional de un acto administrativo, es importante que se compruebe de manera fehaciente, a través de una prueba sumaria, los perjuicios que puede ocasionar la ejecución del acto administrativo demandado. Del otro lado está el fomus bonis iuris, que se refiere a la necesidad de la pretensión tenga apariencia razonable de fundamento legal. Quien solicita esta medida debe invocar que el acto administrativo impugnado exhibe una ilegalidad manifiesta que va contra el ordenamiento jurídico vigente, y, por su parte, la autoridad jurisdiccional deberá realizar una apreciación de probabilidad y verosimilitud del derecho invocado. En la jurisdicción contencioso administrativa, además de esto, debe también la autoridad jurisdiccional se ve compelida a examinar de manera sesuda lo que es el interés público en juego, porque lo que generalmente está, dependiendo de lo que es el acto administrativo, lo que está en juego son diferentes tipos de intereses y también el interés público que debe siempre prevalecer en la actuación administrativa. Está de más decirles que, además de que para que proceda la suspensión provisional del acto administrativo, la demanda debe estar interpuesta en debida forma, en tiempo oportuno, y cuando se trate de la suspensión o la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo, igualmente se requiere que venga acompañado de una prueba sumaria. No hay posibilidades de practicar pruebas. En nuestra legislación igualmente esta medida se decreta in oida parte, es decir, que es el magistrado sustanciador, es de acuerdo a la facultad discrecional del magistrado sustanciador a quien se le asigna el caso, quien deberá decidir si admite o no, si es viable o no la suspensión provisional del acto administrativo. En este punto también es importante indicar que si se niega la suspensión provisional del acto administrativo, se puede recurrir contra la decisión del magistrado sustanciador. En mi época de la Procuraduría de la Administración, vi como dos casos en los que el magistrado sustanciador le corrió traslado a la Procuraduría de la Administración para que se pronunciase en cuanto a la viabilidad o no de la suspensión provisional del acto administrativo, cuestión que a mi juicio me parece sana y saludable, toda vez que a veces hay la posibilidad después de que la Procuraduría de la Administración pueda vertir nuevos elementos en cuanto a al derecho que se invoca, a los elementos, a los hechos que están en juego con referencia al acto administrativo demandado. En este punto me parece importante señalar que
tanto la solicitud de suspensión del acto administrativo como su levantamiento puede solicitarse en cualquier etapa del proceso contencioso administrativo y no requiere de fianza para su otorgamiento. En cuanto a ya pasamos a las referencias comparadas. En el Reino de España, ellos tenían una legislación del año 1956, luego se expidió la ley número 29 de 13 de julio de 1998 y en los artículos 129 a 136 contempla las medidas cautelares, tiene el título así, las medidas cautelares. De esta legislación me llama mucho la atención que ellos tienen una amplitud para adoptar las medidas cautelares. El artículo 133 señala, cuando de la medida cautelar pudieran derivarse graves perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquellos. Igualmente, en la legislación española tienen, y que me parece que deberíamos copiar acá en nuestra legislación, es qué acontece cuando se levanta la medida cautelar. Pues bien, la legislación española dice, levantada la medida por sentencia o por cualquier otra causa, la administración o la persona que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños sufridos podrá solicitar esta ante el propio órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes dentro del año siguiente a la fecha del alzamiento. Si no se formulase la solicitud dentro de dicho plazo, se renunciase a la misma o no se acreditase el derecho, se cancelará la garantía constituida. También está la República de Colombia. La República de Colombia tiene la suspensión provisional del derecho, la suspensión provisional del acto administrativo lo tiene instituido en su Carta Magna, en el artículo 238 que dice, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente por los motivos y con los requisitos que establezca la ley los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por la vía judicial. Me llama la atención la República de Colombia, al igual creo que nos copiamos es de la Ley Fundamental de Bonn de Alemania. En Alemania también tienen instituido las medidas cautelares en lo que es su ley fundamental, que es la Ley Fundamental de Bonn, así entiendo yo. Y entiendo de la ley alemana, que lamentablemente no la puse en el PowerPoint, pero es muy atractiva. Dice la ley alemana también que la suspensión provisional del acto administrativo opera una vez se interponga la demanda contencioso administrativa. Eso es lo que yo estoy entendiendo de la lectura que le he dado a esta materia. Cosa que nos parece interesante porque si contrastamos esta idea con lo que acontece aquí en Panamá, sucede que tiene que ser a solicitud expresa y formal de la persona que se considere afectada con el acto administrativo y tiene sus presupuestos muy especiales para que proceda como tal, como lo hemos expuesto. En Costa Rica, por último, me llama mucho la atención que se destaca que el tribunal o el juez podrá ordenar a instancia de parte las medidas cautelares adecuadas, las cuales podrán contener la conservación del estado de las cosas, efectos anticipativos o innovativos. También establece como requisito para la procedencia de una medida cautelar que la conducta sometida a proceso produzca graves daños o el principio de proporcionalidad, ponderando el interés público, los daños y los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros, así como los caracteres de instrumentalidad y provisionalidad, de manera que no afecte la gestión de la entidad. De las legislaciones revisadas, Colombia, Costa Rica, España, realmente me parece
me gustó mucho la de Costa Rica. Tienen bastante detallado lo que es el asunto incluso de las audiencias, se da una audiencia previa a las partes, y otros aspectos que serían importantes que sean revisables en caso de que se promueva o se adelante la reforma a la jurisdicción contencioso administrativa. Pues como ya para ir concluyendo, como les puse anteriormente, considero que en Panamá debería existir un incidente para resarcir de daños a la persona que se considere afectada, porque a veces a la administración pública acuden dos entes privados y la institución pública es la que decide la controversia que haya entre esas dos personas. Cuando una de las dos personas vaya a la jurisdicción contenciosa administrativa y logre la suspensión provisional del acto administrativo, obviamente esa declaración que haga la Sala Tercera va a ocasionarle un perjuicio a la otra parte, incluso en su negocio, puede ser en sus negocios o puede ser más allá. Y entonces de allí que considere pertinente la idea de que exista en esos casos también que se preste fianza y la indemnización. Entonces, pues les agradezco la atención prestada en estas charlas pues, de las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso administrativa, y espero pues que haya sido de utilidad y pues les agradezco su atención. Muchas gracias.